esta oportunidad vamos a hacer las esferas para decorar este monedero. Vamos a hacer las esferas para decorar este monedero. Entonces rápidamente, miren, yo voy a dejar acá reservar un momento el monedero. Voy a tomar, miren, tanto el hilo dorado, porque lo voy a hacer obviamente con el mismo hilo de bordado, ¿cierto? Para darle brillo, y el crochet, hilo crochet, miren. Entonces miren, cuando ustedes hacen esto, ¿cierto? Se forma el brillo. De todas formas, él va formando el brillo automáticamente a medida que vamos tejiendo. Voy a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos. Miren, yo me lo cruzo de esta manera. Miren, los dos hilos, recuerden, el hilo crochet y el hilo de bordado en color dorado. Meto por debajo y agarro por acá por encima. Nuevo, entonces tuerzo, giro y paso por acá por la cadenita. Miren, ahí ya tengo listo mi anillo mágico. Ahora desde la primera vuelta voy a ingresar el hilo alma. Voy a emplear 2 hebras de hilo crochet, 2 hebras. Entonces empiezo, hago un punto, no lo termino, pongo el hilo alma por encima, miren, ¿cierto? Y desde la primera vueltica voy a ingresarlo. Entonces termino este punto, ¿cierto? Miren, entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Tengo 7 puntos bajos alrededor del anillo mágico. Entonces voy a cerrar esta hebra, voy a jalar un poquito la hebra del alma y voy a tirar de la hebra corta después un nudo primero a los, miren, hay que hacerle un nudo a cada cordón, un nudo, de manera que esto no se nos vaya a salir, la esfera que vamos a crear no se nos salga de, pues del cordón. Miren, un nudo bastante grueso, ¿cierto? Ahí lo vamos a dejar, miren. Y lo mismo hacemos con el otro, un nudo acá a este, para poder que el cordón, la esfera no se nos salga de la parte del monedero, del cordón, ¿cierto? La esfera no se salga del cordón. Entonces bajo esto más, de manera que quede bien pegadito ahí, miren, ¿cierto? Miren cómo debe quedar. Estos nudos son muy importantes, este y este, para poder pasarlo. Entonces miren, tomamos ahora, miren, tomamos nuestro tejido y por el anillo vamos a pasar el cordón. Entonces yo lo voy poniendo de a poco. Si es complicado un poquito al comienzo, porque estamos manejando muchas hebras, miren, ¿cierto? Miren, cierro, tomo la hebra corta y voy a cerrar. Se fijan, miren, y así me debe quedar. De hecho yo voy a cortar esto porque esto me está como estorbando un poco. Lo mismo vamos a hacer con el otro cordón, los cortamos. Entonces miren, tenemos el cordón, el hilo brillante y vamos a jalar bien para cerrar bien el anillo, ¿cierto? Hay que cerrarlo muy bien para que eso no se nos vaya a salir de ahí. Ahora, miren, el hilo brillante y con el que estamos tejiendo, y ahora vamos a dar 2 puntos alrededor. Miren, voy volteando y voy a ir dando 2 puntos en cada uno de los puntos disponibles. Tomando las 2 hebras. Las 2 hebras o sea, miren así, ¿cierto? Yo voy a ir arrastrando, por supuesto, todo por dentro. Voy a ir dando 2 puntadas alrededor de cada punto.
Entonces miren, vamos a ir dando 2 puntadas alrededor y vamos a cortar el hilo, este hilo que va, el hilo cortico del comienzo. Entonces miren, muy importante ir llevando, miren, estamos formando 2 puntaditas alrededor de esta vuelta. Hasta llegar al final. Debo tener 14 puntos, ¿cierto? 14. Y a partir de aquí ya no vamos a hacer más aumentos. Voy a mirar cuántos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De que no quede muy grande la esfera. Entonces miren, yo sigo dando puntadas. Y por supuesto vamos formando la esfera de a poco. La esfera. Entonces vamos a dar, a ver, 1, 2, vamos en la segunda vuelta. Recuerden que no lo voy a hacer muy grande, muy pequeñito debe quedar esta esfera. Se fijan, miren cómo va quedando, y por eso era muy importante el nudo, para que no se saliera eso de ahí. Voy a alejar entonces un poco más la cámara, a ver, ahí. Espero ahí se esté viendo. La idea es que se vea el tejido. Vamos a dar una vuelta, una última vuelta. No, yo creo que ya vamos a hacer las disminuciones. Entonces, vamos a empezar con las disminuciones. Nos vamos a ir volando un punto de por medio. Un puntico de por medio. Me voy a ir volando para ir cerrando de una vez ya. Ir cerrando de una vez por todas el tejido, la esfera. Miren, él debe quedar pequeñito porque acorde al tamaño pues del monedero, ¿cierto? Acorde al tamaño del monedero. Entonces me estoy volando un puntico de por medio y esto lo voy a hacer hasta quedar con muy pocos puntos, que ya quede más difícil de que sea muy complicado el tema de que ya no nos van a caber más puntos. Entonces, porque como ya hay tan poquitos, miren, me estoy volando un punto de por medio. Miren, me estoy volando un punto de por medio. Y esta vez no voy a rellenarlo porque no lo veo necesario. O sea, realmente no veo necesario porque como es pequeñito, entonces no... Miren, él mantiene su forma. ¿Se fijan? Miren. Mantiene su forma, entonces no lo veo tan necesario. No lo veo tan necesario, pero bueno, si de pronto lo quieren rellenar, pues lo relleno. Es opcional también. Ahora sí corto el alma, miren, voy a cortar el alma. Y me sigo volando puntos hasta donde más me dé. Recuerden, ya va a haber un momento en el que no, definitivamente no voy a tener más espacio para más puntos. Miren, ahí por lo menos puedo cortar, miren, hago esto, corto. Y voy a llevar ahora, miren, voy a soltar esto porque ya no lo necesito, este marcador. ¿Qué voy a hacer? Miren, voy a enhebrarlo, voy a enhebrar esto en una aguja, aunque dejé muy poquito, me di cuenta que dejé muy poquito hilo.
Dejé muy poquito hilo para coser, ¿sí? Bueno, entonces miren, con ayuda del crochet, si no consiguen pues la aguja, en el momento no sé dónde la puse, pero bueno, vamos a hacerlo con el mismo hilo crochet, con la misma aguja de crochet. Meto entonces por acá y voy a esconder esta hebra dentro dentro de la misma esfera. Voy a ir escondiendo bueno, va a tocar llevarlo desde por acá porque siento que desde abajo es más complejo el tema de ir escondiendo ese hilo. Entonces miren, como les dije, esto debe quedar así, pero esto debe quedar, procurar que esto quede para abajo. Entonces por esa razón voy a hacerlo por acá. Listo, ¿sí ven? Esto no debe quedar tampoco tan así me deben quedar estas esferas, pero tratemos de no exagerar mucho con esto. Ahí, cierto, que me quede más o menos así. Y ahora simplemente sigo escondiendo esta hebra dentro de la misma esfera. Vamos escondiendo esa hebra. Corto el excedente, el sobrante, corto. Y ya tenemos entonces la primera esfera, miren, ¿cierto? Así me debe quedar. Aunque como les dije, esto ya me quedó muy cortico. Bueno, apenas. Las podemos dejar así, miren. Voy a jalar nuevamente esto y voy a proceder a hacer la otra esfera. Voy a dejar en la descripción de este video, voy a dejar el enlace que los llevará directamente a este video donde hicimos este monedero. Voy a empezar entonces con un anillo mágico, miren, usando el hilo de bordado y el hilo de tejer, ¿cierto? Los mezclo los dos, miren, voy a trabajar con los dos y voy a hacer un anillo mágico con 7 puntos. Un anillo mágico, miren, yo me lo envuelvo acá, así. Nuevamente lo voy a repetir, miren, así y así, ¿cierto? Entonces voy a hacer después, tomo mi crochet, paso por debajo y agarro por encima el hilo y giro y vuelvo y paso por la cadenita. Ahí está, mira, ¿cierto? Suelto del dedo y voy a hacer una puntadita porque voy a ingresar desde la primera vuelta. Yo siempre tejo así de esta manera, miren, sin terminar el punto, miren, sostengo y pongo encima el alma. Voy a emplear solamente 2 hebras esta vez. Entonces pongo encima, miren, encima y cierro el punto. Voy a jalar el alma de una vez para irla ajustando y voy a dar 7 puntadas, 7 puntos bajos dentro del anillo. Entonces llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? 7 puntos bajos. Entonces nuevamente lo estoy repitiendo, miren, vamos a hacer esta esfera, la vamos a hacer en este otro cordón y yo voy a jalar esto pues para que me pueda dar espacio para poder empezar a trabajar, miren, 7 puntos bajos, ¿cierto? Ahora tomo mi monedero, el cordón, miren, lo paso
Entonces hay que hacerle un nudito, recuerden, un nudito al extremo del cordón. Y ahora sí voy a cerrar completamente el anillo. Vamos a cerrarlo. Miren, tiro de la hebra corta, ¿cierto? Miren, y ahí va cerrando. Vamos a tirar solamente de la hebra corta. Y ahora sí voy a empezar a trabajar. Miren, esto va a ser mi alma, todo esto, estos hilos. Los voy a emplear de alma y me debe quedar de esta manera. Voy a buscar el primer punto e ingreso el crochet en ese punto, en ese primer punto, miren ahí. Y vamos a dar 2 puntadas en cada uno de los puntos hasta obtener 14, ¿cierto? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, recuerden 6, y esto es lo que vamos a llevar dentro. 7, 8. Entonces en cada uno de los puntos voy a dar 2 puntadas para esta la segunda vuelta, ¿cierto? 8, 9, 10, ¿cierto? 10. Y voy volteando, miren que es muy fácil. 10. Puedo cortar ya este hilo, lo voy a cortar de una vez, ya no lo voy a necesitar más. Este hilo del comienzo, este hilo corto. 11, 12, 13 y 14. Miren, 14. Ahora sí ya tengo los 14 puntos. Voy a dar simplemente 2 puntadas, 2 vueltas, perdón. Y vamos a ir dando solamente de a una puntada. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Si quieren pueden marcar el primer punto. Miren, el primer punto lo voy a marcar por fuera para no tener que quitarlo una y otra vez. Miren, entonces llevo 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 5, vea, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Listo, entonces simplemente recuerden, ya no es necesario contar, son 14 puntos, lo sabemos. Ya no hacemos más aumentos a partir de esta vuelta, o sea, ya esta es la primera y vamos a hacer una más. Miren, empezamos. Simplemente estoy tejiendo 2 vueltas punto por punto para ir formando la esfera, esta misma esfera. Hay que formarla también para terminar el monedero. Recuerden, voy a estar dejándole en la descripción de este video, voy a estar dejando la primer parte, que es la parte donde les enseñé a tejer el monedero. Lo voy a estar dejando ahí para que ustedes puedan tejerlo también. Miren, simplemente voy dando vuelta punto por punto. Y en la tercera vuelta vamos a empezar a hacer las disminuciones.
¿cierto? Entonces miren, allá vamos formando la esfera. Recuerden que es pequeñita, acorde al tamaño del monedero. Acorde al tamaño del monedero. Y si se fijan, tiene un brillo también. Y eso lo logramos con el hilo de bordado. Y lo encuentran en diferentes colores: plateado, dorado, rojo plata, verde metalizado, azul metalizado, morado metalizado. O sea, realmente hay mucha variedad de tonos para que ustedes puedan hacerlo también si gustan hacerlo en otros tonos diferentes al dorado. Entonces a mí me gustó más el dorado, por eso lo estoy aplicando, pero bueno, como les dije, es opcional. Ya después de esta vuelta vamos a empezar a hacer disminuciones. ¿Y cómo las hago yo? Simplemente volándome un punto. O hay otra técnica que son las disminuciones simples, disminución simple, que es en la técnica, esta técnica se emplea más que todo de la disminución simple en la técnica de los amigurumis. Pero bueno, esto no es un amigurumi, sino una bolsa, entonces voy a hacerlo mejor volándome un punto. Miren cómo quedan las esferas de bonitas en el monedero. Entonces recuerden, me voy a ir yendo. Miren, entonces ahí ya empecé. Este es el primer punto. Entonces miren, voy a volarme un punto de por medio. Ya empezamos la vuelta de disminuciones. Miren cómo lo sé: por el marcador. Ustedes pasan el marcador, llegan ahí y empezamos a hacer las disminuciones volándonos un punto. No lo tejo, me paso al siguiente. Y ya automáticamente él se siente ya que se va encocando, se va cerrando. Me lo paso al siguiente. Pero pueden hacer la disminución simple, como les dije. También hay otra técnica que es la disminución simple. Entonces si pueden hacerlo también o quieren, lo pueden hacer. Esta es la técnica que se emplea en los tejidos de los amigurumis. Y así vamos a proceder a continuar o avanzar hasta quedar con poquitos puntos. Con muy poquitos puntos. Miren, ya hay un momento en el que no da mucho espacio, no nos da mucho abasto para seguir, porque el tejido automáticamente se empieza a cerrar. Miren, ya es un poquito más complejo el tema de ingresar la aguja. Miren, entonces tengo que levantarlo de atrás para adelante y agarro así para poder tejer. Primero levantando el punto. Miren, lo levanto con el crochet, con la ayuda del crochet, e ingreso la aguja así, de esta manera, que no se nos vaya a enredar el hilo. Jalamos, y así. Recuerden, nos volamos un punto, pasamos al siguiente, un punto, pasamos al siguiente, y ya prácticamente me estoy quedando con muy poquitos puntos. Yo me atrevo a decir que con menos de 6 puntos, muy poquitos. Realmente ya es más complejo el tema de ingresar la aguja. Entonces levanto para ayudarme y ingreso la aguja. Y bueno, una vez que ustedes ya no sientan que no pueden más, van a cortar. Miren, hacen una última cadena, cortan el alma y van a dejar una hebra más o menos larguita, ¿cierto? Ya, listo. Miren, pasamos el hilo por la cadenita, como les dije. Soltamos esto porque ya no lo vamos a emplear. Y miren, él no va a quedar así, no. Esta vez voy a enhebrar, miren, el hilo en una aguja capotera que me permita facilitarme el trabajo. Entonces ingreso por así, miren como enfrente. Miren dónde está el hilo. Entonces ingreso al frente y paso el hilo por ahí, como para cerrar, que no quede un espacio ahí. Y nuevamente lo ingreso, miren, por acá, por el centro, y salgo arriba. Trato de salir lo más que pueda arriba. A ver, en un espacio donde yo sienta que sí puedo. Ahí, miren. Y como les dije, no hay que exagerar mucho con jalar el hilo para que esta figurita, a ver, así. Obviamente, claro está que yo voy a levantar un poquito esto para que no se vea tan así. Miren, entonces así nos va a quedar. Y simplemente voy a ir pasando más, ir escondiendo esta hebra
puede ser en esa misma vuelta donde estoy parado. Es que no tiene mucho misterio, realmente esto no tiene mucho, fuera de pronto como es un monedero también para principiantes. Yo les comentaba en el video pasado del monedero que es un video para principiantes. Estos monederos son prácticos y muy buenos para los principiantes y por qué no, para las personas que también saben tejer, les gustan los monederos también. Entonces se pueden tejer sus propios monederos. Miren, yo vuelvo y enhebro y voy escondiendo esta hebra dentro del mismo y voy saliendo cada cierto espacio para, ok, y voy jalando de a poquito y sigo escondiendo y salgo al otro lado. Miren, salgo por acá. Recuerden, miren, no hay que exagerar. Y vamos a cortar fuerte. Miren, vuelvo y enhebro. Nada más hacerlo con el crochet, me estoy complicando sin necesidad. Y voy a darle una última, voy a esconderlo una última vez. Voy a llevarlo por acá. Listo, ¿cierto? Corto esta hebra y ya. Corto esta hebra, que no me quede por ahí. Listo, niños, miren, entonces así nos queda el monedero con estas hermosas esferas. Espero les haya gustado muchísimo, espero puedan compartir, suscribirse a mi canal, regálame un like y nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao. Besos para todos. Bendiciones. Muchas gracias.